Hola, ¿y si te dijera que los árboles tienen una especie de manual de instrucciones genético? Uno que decide no solo su aspecto, sino su personalidad para sobrevivir. Su estrategia de vida, básicamente. ¿Exacto? Hoy vamos a analizar un campo que se llama dendrogenómica. Vaya palabra. Sí, suena a ciencia ficción, pero la idea es muy potente. Es combinar la sabiduría de los anillos de los árboles con la genética más puntera. ¿Y el caso que traemos hoy? Es perfecto para explicarlo. Pues sí, la fuente que vamos a desgranar es un estudio sobre dos especies de picea muy especiales de México, la Picea martinezi y la Picea mexicana, ambas en peligro de extinción. Y el objetivo es ese, desentrañar los secretos genéticos que controlan cómo crecen. Veremos el experimento que diseñaron, que es muy ingenioso, para aislar el ADN como factor clave. Y lo más fascinante, ¿qué descubrieron sobre sus formas de sobrevivir? Es una historia de adaptación, de conservación y de los secretos que guardan especies muy, muy raras. Pues venga, vamos a meternos en faena. A ver, primero, ¿quiénes son estas protagonistas? Porque no son piceas cualquiera. Para nada. Son endémicas de México, o sea, solo crecen allí, y son como la última frontera de todas las piceas del continente americano, las que llegaron más al sur. Son los puestos de avanzada de su familia, por así decirlo. Justo. Y viven en mundos muy diferentes. Por un lado está la Picea martinezi, que crece en elevaciones medias, en la Sierra Madre Oriental. ¿Vale? Y por otro, la Picea mexicana, que es una auténtica montañera. Vive a muchísima altitud, tanto en la Sierra Madre Occidental como en la Oriental. O sea que aunque sean primas, cada una tiene su casa. Y el estudio confirma que son linajes que llevan separados evolutivamente mucho, mucho tiempo. Y ambas están en una situación complicada. El estudio dice que están en peligro por la combinación de siempre. Incendios, tala, su hábitat que se degrada y el cambio climático, claro. Totalmente. Y esa urgencia es lo que nos lleva a la gran pregunta del estudio. ¿Cuál? Pues, ¿cómo las ayudamos si no entendemos qué las hace funcionar? El reto es separar la influencia del entorno de la genética. Claro. Un árbol crece mucho porque le ha tocado un sitio bueno, con agua y buen suelo, o porque sus genes son de campeón. Esa es la eterna pregunta. ¿Naturaleza o crianza? Pero en versión árbol. Vale. ¿Y cómo narices separas una cosa de la otra? No le puedes preguntar. No, claro que no. Pero puedes ponerlas a todas en igualdad de condiciones. Y eso es justo lo que hicieron con un experimento que a mí me parece brillante por lo simple que es. Un jardín común. Un jardín común. Me suena a urbanización. Pues es algo parecido. Recogieron semillas de todas las poblaciones que se conocen de las dos especies. Y cuando digo todas, son literalmente todas. Ah, ¿sí? Sí, son tan raras que saben dónde está cada grupito. Las llevaron a un vivero en Durango y las plantaron todas juntas. La clave es que anularon la variable entorno. Mismo trato para todas. Exacto. Mismo sustrato, mismo riego, mismos fertilizantes. Todo estandarizado. Crearon un campo de juego nivelado. Me imagino los científicos cuidando esas 150 familias de arbolitos como si fueran la guardería más delicada del mundo. ¡Qué presión! Desde luego. Pero al hacer eso, al quitar las variables ambientales, cualquier diferencia que vieran después de 12 meses en el crecimiento, El diámetro, la altura, lo que sea. eso es, cualquier diferencia tendría que deberse casi por completo a su genética. Es una forma de forzar al ADN a que enseñe sus cartas. Grandes. Sí, el estudio da datos muy concretos. Tenían un diámetro medio de 1,32 milímetros frente al 1,22 de la Picea mexicana. Que no parece mucho, pero esa escala es un mundo. Es una diferencia notable, sí. Y en altura, la brecha era aún mayor. 10,7 centímetros de media frente a 7,33. Vale, eran más grandes. Pero espera, porque el dato que para mí es la primera gran pista, el que te hace levantar la ceja, es el peso de la semilla. A ver. Las de Picea martinezi pesaban de media 0,46 miligramos. Las de Picea mexicana, 0,089. Un momento. Eso es más de 5 veces la diferencia. ¿5 veces? Es una barbaridad. Es como si una especie mandara a sus hijos al mundo con una mochila llena de comida y la otra con una cantimplora y poco más. Es una analogía perfecta.
Ya desde la semilla ves dos estrategias de inversión de recursos que no tienen nada que ver. Y ahí es donde entra la genómica a explicar el porqué, ¿no? Ahí es. No se quedaron solo en medir. Analizaron el genoma de todas ellas buscando unas variaciones genéticas minúsculas que se llaman SNPs. SNPs. Piensan ellos como si fueran erratas de una sola letra en el libro gigantesco del ADN. Buscaron qué erratas estaban relacionadas con ser más alto, más grueso o tener la semilla más pesada. Y encontraron los genes del crecimiento, supongo. Pues sí y no. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Ah, No encontraron un simple interruptor de ¿crece más o crece menos? Lo que encontraron, al mirar qué tipo de genes eran, fueron dos. Dos filosofías de vida completamente distintas. filosofías de vida. Me gusta cómo suena eso. Venga, ¿cuáles son? Empecemos con la Picea martinezi, la que crecía más. En ella encontraron 32 de estas variaciones genéticas ligadas al crecimiento. Y al mirar a qué genes correspondían, vieron un patrón muy claro. ¿Cuál? Que muchos de esos genes no tenían que ver directamente con construir madera, sino con la defensa. Defensa. ¿Cómo que defensa? ¿Contra qué? Pues, por ejemplo, encontraron un gen que funciona básicamente como un sistema inmunitario contra virus. Otro gen es un regulador maestro que controla el tamaño de los órganos para que sean robustos. Otros se encargan de gestionar el estrés. O sea, que su estrategia es ser un tanque. Esa es la idea. La interpretación es que Picea martinezi sigue una estrategia defensiva. Invierte muchísimos recursos en construir un cuerpo fuerte, protegido, resistente. Es la estratega de la robustez. Entiendo. No es solo ser grande, es ser duro. Gasta energía en una fortaleza, no en un rascacielos de cristal que se puede romper. ¿Y la otra? ¿La Picea mexicana? Pues es la otra cara de la moneda. En ella, los genes asociados al crecimiento eran menos, solo 5, pero sus funciones eran muy distintas. ¿En qué sentido? Estaban más relacionadas con la flexibilidad. Por ejemplo, uno de los genes regula cómo de sensible es la planta a las hormonas de crecimiento. Ah, o sea, que puede ajustar el ritmo. Precisamente. Su manual de instrucciones no dice sé fuerte, sino sé adaptable. Su estrategia está impulsada por la plasticidad. La capacidad de ajustarse sobre la marcha a lo que venga. Exacto. No invierte tanto en una armadura predeterminada, sino en la capacidad de reaccionar y amoldarse a lo que el entorno le pida. Es una estratega plástica. ¡Qué pasada! O sea, la evolución no ha elegido una estrategia ganadora. Ha permitido que dos soluciones opuestas coexistan. Es como si una fuera un caballero con armadura pesada, listo para resistir, y la otra un explorador ágil, capaz de adaptarse a cualquier terreno. Es una imagen muy buena. Y esta claridad para ver las dos estrategias nos lleva a una de las partes más interesantes del estudio. Los propios autores se preguntan, ¿por qué hemos tenido tanto éxito? ¿En qué sentido? Pues lo comparan con un estudio genómico masivo que se hizo en Europa con casi 500.000 de piceas comunes, la Picea abies. Y a pesar de esa cantidad brutal de datos, apenas encontraron asociaciones genéticas fuertes con el crecimiento. Espera, eso me choca. ¿Cómo puede ser? 500.000 de árboles contra 150 familias y este estudio pequeño da mejores resultados. Parece contraintuitivo, ¿verdad? Totalmente. ¿La metodología era peor o qué? No, para nada. La respuesta es mucho más sutil y tiene que ver con la historia de nuestras piceas mexicanas. La clave es que son lo que se conoce como poblaciones relictas. Relictas. Como una reliquia de algo antiguo. Exacto. Son los restos de poblaciones que en el pasado, durante las glaciaciones, eran mucho más grandes y estaban conectadas. Con el cambio de clima, se quedaron aisladas en pequeños refugios de montaña. Y en esa historia sufrieron lo que se llama cuellos de botella demográficos. Justo. El estudio calcula uno hace 30.000 años para martinezi y otro mucho más antiguo de hace 800.000 años para mexicana. Un cuello de botella es cuando la población se reduce a casi nada, ¿no? Como si agitas una botella con canicas de colores y solo salen unas pocas. Es la analogía perfecta. Y eso tiene una consecuencia genética brutal. Al reducirse tantísimo la población, se pierde mucha diversidad. Y las pocas canicas que sobreviven fundan la nueva población. ¿Claro? Y como resultado, variantes genéticas que antes eran rarísimas, casi invisibles en una población enorme, de repente se concentran y se hacen mucho más comunes por puro azar. Ah, ya lo pillo.
Y eso facilita una barbaridad que detectemos sus efectos. Es como buscar a una persona con un abrigo rojo. A ver, Si la buscas en una metrópolis como Madrid, te va a costar un mundo. Pero si esa persona está en una aldea de 50 habitantes, la ves al instante. claro, destaca muchísimo más. Pues aquí igual, en estas píceas, el ruido genético de fondo es mucho menor. Y las señales importantes, el abrigo rojo, destacan con una claridad asombrosa. O sea que, paradójicamente, el hecho de que estén en peligro y aisladas es lo que ha permitido leer su manual de instrucciones con esta nitidez. Precisamente, su trágica historia evolutiva las ha convertido en un laboratorio natural perfecto para estudiar esto. Entendido. Su aislamiento genético las hace un libro abierto. Pero, más allá de la ciencia, si son un libro tan fácil de leer, ¿nos da alguna pista sobre cómo evitar que se cierre para siempre? Es decir, ¿cómo ayuda esto a salvarlas? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que esta información es oro puro. Es una hoja de ruta para la conservación. Sin esto, cualquier esfuerzo sería dar palos de ciego. Vale. ¿Y qué permite hacer concretamente? Principalmente dos cosas. La primera es priorizar. ¿Priorizar qué? ¿Qué árboles son más importantes? Más o menos. Priorizar qué poblaciones conservar. El análisis genético te dice qué grupos de árboles tienen variantes genéticas únicas o adaptaciones locales que son cruciales para toda la especie. Ajá. Hay un ejemplo genial en el estudio. La población de Picea martinezi, que vive a más altitud, en un sitio llamado La Encantada, pues resulta que tenía una frecuencia altísima de los genotipos asociados a un menor crecimiento. Qué curioso, uno pensaría que eso es malo, que son árboles peores. A primera vista, sí, pero es casi seguro que es una adaptación valiosísima a las condiciones tan duras de la alta montaña. Claro, allí no te interesa crecer a lo loco. Es un suicidio. Crecer poco a poco, de forma compacta, es la estrategia ganadora. Proteger esa población es proteger un as en la manga genético de la especie. Comprendo. No es proteger a los más grandes, sino a los más diversos y a los que tienen adaptaciones únicas. Vale, esa es la primera aplicación. ¿Y la segunda? La segunda es que da la base científica para una herramienta de conservación muy potente, pero delicada. El flujo génico asistido. Suena muy técnico. Es mover semillas de un sitio a otro. En esencia sí, pero no de cualquier manera. La idea es que, con el cambio climático, algunas poblaciones igual no tienen la diversidad genética para adaptarse a más calor o a más sequía. Vale. El flujo génico asistido propone mover individuos o semillas de una población que ya está adaptada a esas condiciones más duras a otra que las va a sufrir en el futuro, para inyectarle esos genes buenos. Pero eso suena un poco a jugar a ser Dios, ¿no? Podría salir mal. Podrías introducir genes que al final perjudiquen a la población local. Esa es exactamente la preocupación, y por eso este tipo de estudios es tan vital. Sin un mapa genético como este, sería una ruleta rusa. Claro. Pero ahora los conservacionistas pueden tomar decisiones informadas. Pueden decir, vale, esta población del sur tiene genes probados contra la sequía, y esta del norte no los tiene, pero los va a necesitar. Vamos a mover semillas de aquí para allá. Permite hacerlo con conocimiento de causa. Es como una reforestación de alta precisión, guiada por la genómica. No es solo plantar árboles, sino plantar los árboles adecuados en el lugar adecuado, basándose en su ADN. Has dado en el clavo. Bueno, resumiendo, hoy hemos visto cómo la dendrogenómica nos ha permitido asomarnos a ese manual de instrucciones genético de dos píceas únicas. Hemos descubierto que su forma de crecer responde a estrategias evolutivas muy diferentes. La de Picea martinezi, el caballero de armadura pesada, basada en la defensa. Y la de Picea mexicana, el explorador ágil, basada en la flexibilidad, en la plasticidad. Y hemos aprendido algo importante, que a veces, estudiando las poblaciones pequeñas y vulnerables, las relictas, se revelan los mecanismos genéticos con una claridad asombrosa. Pero hay un último detalle del estudio que me ha dejado pensando, y mucho. Sí, es un dato que te vuela la cabeza. A ver, cuéntalo. El estudio revela que, a pesar de que estas piceas de México llevan separadas de su pariente europeo, la Picea abies, unos 20 o 25 millones de años, los fragmentos de ADN que contienen estos genes clave para el crecimiento son increíblemente similares. ¿Cómo de similares? Hablan de una identidad de secuencia de hasta el 99,6%. Son, a efectos prácticos, idénticos. 25 millones de años. Y los genes son los mismos. ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta que nos deja el estudio para reflexionar.
¿Cómo es posible que dos especies desarrollen estrategias de vida tan distintas, una defensiva y otra plástica, usando una caja de herramientas genéticas que se ha conservado casi intacta durante millones de años? Es una pregunta increíble. Quizá la clave de la evolución no está siempre en inventar genes nuevos, sino en la forma sutil y poderosa en que se regula el uso de los que ya existen, en subir o bajar el volumen de genes ancestrales para crear melodías de supervivencia totalmente nuevas. Vaya, o sea, la misma caja de herramientas, pero para construir casas completamente diferentes. Eso cambia bastante la forma de ver la evolución. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.